7:28 de la mañana. ¿Hay algo que nos quieras contar? No. Me distraí, Guido. Me distraí, Guido. ¿Podés dejar que la gente haga su trabajo? Bueno, lo que pasa es que lo hace muy bien, Rolo. Gracias. Vos no tenés nada que hacer. Yo te quiero decir, hoy Rolo está cargado, no sabemos cómo administrar la cantidad de información que trajo Rolo, y a vos, bueno, te veo remando en dulce de leche. Bueno, sí. Gracias por el respaldo de la columna. No, fuera de broma. Hiciste un homenaje muy lindo a Guillermo Salatino, un prócer del periodismo. Un prócer, sí. Que empujó mucho al tenis, la difusión del tenis y demás desde Argentina. Porque además jugó al tenis, Guille. Claro, pero me imagino que le pasa como le pasa a los jugadores, que les cuesta mucho porque Argentina queda lejos, entonces es difícil conseguir la plata necesaria para participar de las giras, entonces como inventar ese espacio y conseguir que ese espacio sea un espacio rentable, que consiga los apoyos necesarios para poder viajar y hacer la cobertura y demás, me parece que es mérito también de periodistas como Salatino, ¿no? Sí, él decididamente abrió un camino en un terreno inexistente, que era el periodismo del tenis. Vos sabés que fue una referencia tan grande Salatino para el periodismo del tenis mundial, que ahora en Bolonia él volvió a viajar. Él se había retirado en Wimbledon 2022. Volvió a viajar en Bolonia ahora en las finales de la Copa Davis y tenía muchos problemas de traslado. Por eso estaba por operarse de la cadera y había que caminar. Tenía EPOC también, ¿no? Tenía 80 años. 80. Claro. Y él había que trasladarse desde la sala de prensa hasta las canchas donde se jugaba la final. Había que trasladarse 500 metros. Y a Guillermo le costaba mucho ya el traslado. Y la organización le puso solamente a él, específicamente una persona, 24 horas disponible para llevarlo en un carrito a donde fuera. Mirá. Esto es la dimensión de Salatino como periodista del tenis a nivel mundial ya, ¿no? Mirá, y sobre Australia lo que leí es que lo del calor es imposible, o sea, hay toda una queja, no entiendo cómo siguen jugando, ¿viste? Porque... el tenis se juega mayormente en temperaturas cálidas, o cuando hace frío se juega indoor. Pasaron cosas feas, incluso hay un Volvo que se desploma directamente al lado del umpire, lo tuvieron que ir a asistir, pero sí, el calor ha traído... La jugadora puso en redes cómo se le había quemado en el sol la espalda, evidentemente, porque, bueno, qué sé yo, el protector solar no les aguanta, usa una musculosa, y tenía, pero la piel... Es imposible jugar en esa... Claro, no hay muchos deportes que se jueguen al rayo del sol, sin límite de horario. O sea, si estás 4 horas en pleno sol, ¿no? Sí, y además ya es reiterado esto, no solamente pasa en Australia, pasa en Roland Garros, pasa también, es decir, porque Roland Garros se juega en el invierno nuestro, el verano de ellos. Es un problema verdaderamente, porque además recrudecen lesiones. Sí, además es que es como de otra época también, ¿no? Estar al sol de esa manera. El otro, nada que ver, pero pasaba corriendo por Geva, y ves, claro, y es el único deporte donde las canchas están sin ningún tipo de cobertura de sombra, o sea, no tienen a propósito, digamos, no se les pone árboles alrededor, nada. No. Es el único deporte que es al rayo del sol. Sí. Es complicado el tenis en ese sentido. Ya que el calentamiento global, digamos, son circunstancias en las cuales los calores no son tampoco... Sí, lo que pasa es que los calendarios están ya definidos desde hace tantísimos años que nada se va a monificar en ese sentido. Australia se va a seguir jugando ahora. Solamente te digo esto a propósito de Australia, María. Ganaron argentinos, ganó Thiago Tirante, ganó Comesaña, ganó Echeverry, perdieron 2, Hugo Carabelli y Juanma Cerúndolo, pero la imagen fuerte fue la de Fran Cerúndolo, que ganó su partido. Y viste que los tenistas van a firmar un vidrio que se pone adelante de la cámara. Bueno, Fran Cerúndolo puso "Gracias Salata". Qué lindo homenaje. El sábado en el homenaje a Salatino. 7:32 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica. Zurich. Bueno, Maya Hatreblaski, que nos está cubriendo estos días que está de vacaciones David. Además, ella habitualmente nos cubre cosas de gobierno. Y se nos va Milei hoy, ¿no? A Davos. Exacto. Hoy llega a Suiza, va a aterrizar en Zurich para luego ir a Davos. Tiene previsto hablar el miércoles por la tarde a las 15:45. Está prevista su exposición. Viaja con su hermana Karina, con Luis Caputo, con Federico Sturzenegger y con el flamante canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger, vos sabés que recién llegado de vacaciones, veraneó en China.
lo contó Federico Mayol en Infobae el fin de semana. Bueno. Sí, y después puso un tuit donde no mencionó China, pero dice, acá estoy de vuelta de vacaciones en familia, como que no quiso decirlo. Pero se supo. Se supo que había veraneado en China con la familia. Y Karina Milei, que no fue a Córdoba, ¿no? No fue a Córdoba, sí, no sé si estaba descansando. Milei fue con Martín Menem y con Lule Menem, con los Menem de su gabinete. Totalmente reempoderados, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Se acabó la discusión acerca de los Menem después de la Andis y las coimas y todo eso. Sí, se saldó a favor del carinismo, ¿no? A ver, la gran pregunta es si Milei otra vez en Davos va a hacer un discurso ideológico y a dar esta famosa batalla cultural como viene haciendo, o si va a aprovechar el foro para presentar a Argentina como un lugar de oportunidad de inversiones, que es lo que originalmente sucede con los presidentes cuando viajan a Davos, ¿no? El año pasado fue ese discurso que generó todas esas protestas por la asociación de la homosexualidad con la pedofilia que hizo Milei, súper ofensiva en el foro de Davos, ¿no? Sí, yo creo que fue, digamos, su primer traspié de este 2025 que terminó bien para él con las elecciones, sí, claro, pero que tuvo bastante complejidad. ¿Te acordás que en aquel momento hubo una gran y masiva marcha de la comunidad LGBT en contra de este discurso de Milei en Davos? Consulté, me dijeron full batalla cultural, no quiere pasar desapercibido. Claro, porque después habla Trump, a continuación habla Trump, ¿no? Por un lado le dan un día estelar, que es el día en el que habla Trump, pero por otro lado, ¿no? Estoy viendo, voy a mirar bien la agenda porque veo en dos lugares distintos quién habla primero y quién habla después, ahora te lo preciso. Vos sabés que Milei hace unos días dio una entrevista en Neura y dio alguna pista de por dónde va a venir su discurso. Todo indica que va a ser un discurso bien doctrinario, bien denso de estos que suele dar Milei. Vamos a escuchar lo que dijo. Zurich nos trajo la actualidad económica. A ver, tenemos un... Tiene que ver con el hecho de que la política sí debe estar guiada, el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad. Y no por el utilitarismo político. Bueno, eso es raro también, porque Milei también insistió en Paraguay con la idea de la condena a Venezuela por lo que era la dictadura de Maduro y demás, pero no está en el discurso de Trump, que es el que hace la operación de sacar a Maduro, todo el tema de derechos humanos. Salió el fin de semana una imagen que me impactó, que era Delcy Rodríguez, la presidenta a cargo, con el jefe de la CIA, el primer funcionario que viaja a Venezuela, al gobierno norteamericano, de altísimo nivel, se suponía no iba a trascender la reunión, es el jefe de la Central de Inteligencia Americana, que fue la que preparó el operativo para la extracción de Maduro de Venezuela. Con lo cual este discurso, los valores éticos, morales, de los derechos humanos y demás, no es tampoco el discurso de Donald Trump. Me parece que es más difícil para Milei encajar en el discurso de Trump en este contexto que en otros. Sí, él dijo que va a citar al profesor español Jesús Huerta de Soto, como muy en este discurso exaltando lo libertario, ¿no? Como bien sus orígenes libertarios. Parece que va a ir por ese lado. Algunos se preguntan, por ejemplo, si va a convocar a esta liga de gobiernos de derecha del mundo, a armar, ¿no?, una nueva reconfiguración global con un bloque derechista, si va, por supuesto, a apoyar a Donald Trump en el caso de Venezuela. Dicen que el discurso de Milei tiene 25 páginas y que lo escribió él. No lo escribió supuestamente. Agustín Laje, que se supone que es el que le escribe más estos discursos, ¿no? El titular de la Fundación Faro. Claro, Agustín Laje, Santiago Caputo, pero que esta vez él es el autor de su propio discurso. Qué corte de pelo raro que se hizo Santiago Caputo. Tremendo. Me dijeron que algún tuitero o influencer libertario metió ahí la maquinita en su pelo, viste que se hizo como se rapó unas líneas al costado de la cabeza, así rarísimo. Muy bien. Muy bien, vos que tenés un perrito que ladre y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de dedicación. Para eso, Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, vos podés protegerla con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen.
7:37 de la mañana, vamos a ir a Córdoba, por allí pasó Milei, llegó cerca a las 12 de la noche en el Tango 11, el avión presidencial, y se fue a las 3 de la mañana. Este ratito hizo que pasara por el Festival de Jesús María, donde su presencia no pasó inadvertida porque el chaqueño palavecino lo invitó a cantar y subió al escenario y cantó con él. Juan Manuel González es periodista, escribe en La Voz del Interior, que es el principal diario de la provincia de Córdoba, y estaba allí durante el festival. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, hay muchas cosas para contar del paso arrollador de Milei por Jesús María. Lo primero es decir, bueno, Jesús María no es un festival político, no es Cosquín, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más ideologizado. Es un festival que las presencias de los presidentes son en cuentagotas, y bueno, esta fue la tercera vez que vino un presidente, pero nunca habíamos tenido a Néstor en 2006, a Macri en 2017, y la verdad que lo de Milei el fin de semana, el sábado a la madrugada, fue arrollador en el sentido de que, bueno, hubo todo un dispositivo con el chaqueño palavecino que lo hizo jugar a Milei como si fuese realmente la estrella de la noche, ¿no? Un guión perfecto ejecutaron que le permitió a Milei lucirse ante un público que siempre es muy afín digamos, es muy anti-kirchnerista por naturaleza, ¿no? Así que bueno, la verdad que Milei en ese marco tuvo una noche soñada para cualquier político, María, porque no solamente fue una noche preciosa, no solamente había 30.000 personas en el anfiteatro, que estaba colapsado, digamos, no hubo doma esa noche por la cantidad de gente que había, tuvieron que suspender la doma. La gente fue obviamente por el chaqueño palavecino, es algo que pasa habitualmente cuando va chaqueño, pero bueno, los libertarios obviamente aprovecharon para decir que había 1 millón de personas y que esa gente... de 30.000 a 1 millón de personas hay un salto, ¿no? Viste que siempre tiene esta obsesión con el 1 millón de personas. Sí. Evidentemente nunca vieron 1 millón de personas reunidos. Y bueno, pero realmente era una multitud para lo que es Jesús María. Claro. Pero bueno, había un salto de este número entre 1 millón y 30.000 realmente importante. Y lo que hubo también, Juan Manuel, vi en la provincia, claro, está gobernada por un peronismo que también es antikirchnerista, que es el de Yarlora, que no anda muy bien tampoco con Milei. Y hubo mucho como funcionario ligado a Yarlora o intendente diciendo, bueno, qué bueno que reconoce la importancia de los festivales populares, que finalmente que este es un festival que tiene mucha tradición, pero también mucho subsidio del municipio y de la provincia. Sí, de la provincia a través de todos sus tentáculos, ¿no? La Agencia Córdoba Turismo, el Banco de Córdoba, la Lotería de Córdoba, los propios en publicidad, eso, la tarjeta cordobesa, que es la tarjeta del banco, todo eso en publicidad, aparte de los subsidios que recibe directamente del gobierno. Esto siempre ocurrió, María, porque es un festival que lo recaudó para las escuelas de la zona. Entonces, históricamente hubo mucho dinero de la provincia, muchísimos subsidios, pero bueno, en este caso Milei, que era un gran crítico de este tipo de esquemas para subvencionar los festivales populares, bueno, usufructó de alguna manera de todo lo que la provincia puso. El Banco Nación también aportó en esta oportunidad alguna publicidad, pero bueno, el gran ganador político de la noche fue Milei, está claro, y el dato para mí central de esto es que si bien no fue el primer presidente que vino a Jesús María, como te dije recién, vino Néstor en el 2006, vino Macri en el 2017, es la primera vez que un presidente va a Jesús María sin el gobernador. Y esto es un dato importante porque siempre los presidentes jugaron, incluyendo Macri, jugaron a favor del peronismo de Córdoba. La gran incógnita es si por primera vez el peronismo de Córdoba va a enfrentarse a un esquema opositor con el presidente jugando para la oposición y no para el peronismo. Claro, claro. Ese peronismo cuyo padre, digamos, fundador es un poco de la Sota, fallecido en un accidente vial, después lo siguió Schiaretti, que ahora va a ir a la Cámara de Diputados, dijo que había superado un tratamiento, ¿no? Estaba en quimioterapia, ganó una banca, pero todavía no había podido asumir, va a llegar ahora al Congreso. Sí, en realidad lo que tuvo un cateterismo que se complicó y aunque nunca se informó cuán grave fue la intervención quirúrgica, lo cierto es que estuvo grave y bueno, ahora va a ocupar la banca. Schiaretti tiene un rarísimo
récord en la política argentina. Es la persona que más años fue electa diputada y la que menos años ejerció. Estuvo con su cuarta periodo, ¿no? Antes tuvo 3 periodos de electo diputado y ejerció solamente 2 años, 6 meses y 1 semana como diputado. Siempre encuentra algún motivo para renunciar a Schiaretti. Veremos si esta vez en el 4º periodo completa los 4 años. Claro, bueno, ahora que está buscando una proyección nacional, por ahí el Congreso es un lugar, ¿no? Para eso. Juan Manuel González, periodista, escribe en el diario La Voz del Interior, estuvo en lo que es el festival donde estuvo a la noche, del viernes a la noche, Javier Milei. Gracias, Juan Manuel, hasta luego. Hasta luego. Tenemos un pedacito de Milei cantando con el chaqueño. Palavecino, el chaqueño dijo que entonó. Sí. No, anduvo bien. ¿Anduvo bien? Sí. ¿En serio? Sí, cantó bien. Y no vio la madrugada con hogueras desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión derramado. ¿Embocó las notas? Sí. Había que gritar, había que cantar con un tono elevado. Escúchalo. Amor salvaje. Ahí más o menos. Como una selva tropical, nos incendiamos. Ahí sí. Bien. Y saber que nos dejamos. Y el fuego. Una ramita de ilusión. Y cantó 2 veces el mismo tema para darle el gusto al Aprobado, presidente. claro. Bien, aprobado le cantó el chaqueño. Hicieron una toma de espalda que sacaron. Sí, se veía una parte que no se tenía que ver y lo ayudaron ahí, se lo acomodaron. Sí, se vio, ¿la viste en redes sociales? Se le vio la toma de espaldas. Sí, se le vio la raya de... La rayita. El plomero. Sí. El plomero. La raya de... sí. Bien. 7:44 de la mañana. Bueno, gracias a Dos Escudos por su exquisito desayuno. Dos Escudos con sus locales en Retiro, Recoleta, Cañitas y Caballito. Y ahora también los podés visitar en el Barrio Chino, en su nuevo local en Arribeños 2321, Roló. Amigos de Urbana Play, estuvimos disfrutando la Golden Hour en el Calamar Loco en Chapadmalal, porque Aperol desembarcó en este verano con Aperol Sunsets, una propuesta increíble, playa, amigos, música y un Aperol Spritz, un cóctel muy fresco que se prepara de esta manera. Vení. Para hacer un Aperol tenés que llenar una copa de hielo hasta el tope, después en partes iguales el Prosecco con el Aperol, después le tiramos un chorrito de soda, integramos y lo decoramos con media rodajita de naranja. Durante todo enero y febrero tenés tiempo de venir a disfrutar de esta experiencia única en el Calamar Loco. No te lo pierdas. Si querés tus entradas, metete en las redes de Aperol y entérate cómo hacer para venir a disfrutar de esta experiencia única. Aperol Sunsets. ¡Salud! Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Inspector de marcas de dedos en los espejos. Dueño de ventanas que parecen pantallas 8K. Enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. El verano está lleno de momentos y en Santander estamos para cada uno de ellos, por si te tentaste con esas rabas, o si hacerte milanesa te dio ganas de comerte una milanesa. Tenés hasta 25% de ahorro en restaurantes de la costa pagando como quieras con tarjeta Santander Visa. Y por si no sos cliente, descarga la app y abrí tu cuenta. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar. Gastronomía. Bruni Fan. Un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos.
Ciro y los Persas en Mar del Plata. Sábado 24 de enero, Vendu Arena. Primer show del año de Ciro y los Persas. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos, descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet, verano 2026. Tu casa también merece vacaciones seguras. Este verano, Prosegur Alarms te ofrece un pack completo de tranquilidad. Alarmas monitoreadas, cámaras y seguro antirrobo incluidos. Contrata hoy en prosegur.com.ar con 60% off. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Aprovechá ahora el Electrocel en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7:49 de la mañana, ¿cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, muy lenta la marcha en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, zona del kilómetro 32 hacia la capital federal, y en el acceso oeste hay choque con un motociclista atropellado en el kilómetro 20. En Morón, el carril izquierdo, el más rápido, se encuentra reducido. También hay demora en el acceso oeste entre Ituzaingó y Morón, sentido hacia la General Paz. Trenes, el San Martín está operando con demora y el subte opera con normalidad, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos al móvil, Juli. No te puedes quejar de esta mañana. Sí. Juli Rofo. Firmo esta temperatura para todo el año, María. Este pullovercito finito. Estoy para firmar esto para todo el año. Yo sé que no va a pasar. De hecho, mañana ya va a haber como 29 grados. Lo escuchás poco, pero bueno. Bueno, 29 tampoco es tan grave. Hoy 25, mañana 29. Para hermoso, enero estamos 29. Bien, Juli. Bueno. Yo prefiero los 25 de hoy para el móvil. Bueno, perfecto. Temperatura de la patria movilera. Total. Estoy en Devoto, María, porque llegaron noticias respecto de la mudanza definitiva de la cárcel de Devoto, que es la única que sigue funcionando como tal en la Ciudad de Buenos Aires, al complejo penitenciario de Marcos Paz, que se viene anunciando hace ya bastante tiempo. Ahora mismo hay en la cárcel de Devoto todavía 1.400 personas detenidas. La cárcel de Marcos Paz, se supone que este traslado se va a dar hacia fines de este primer cuatrimestre. 30 de abril es la fecha que tiene el Servicio Penitenciario Federal para tomar completa jurisdicción sobre el penal de Marcos Paz, que se está terminando de armar con fondos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Y el 30 de abril es la fecha para tomar completa posesión el Servicio Penitenciario Federal. Ahí van a ir los 1.400 presos que hay en esta cárcel de Devoto, y hay espacio para alrededor de 1.000 personas detenidas más, con lo cual ahí se supone que van a ir también quienes están detenidos de manera completamente irregular en comisarías de la ciudad. Este traslado a Marcos Paz se aceleró después de esa fuga de 17 presos que hubo en Liniers casi en la Navidad del año 2024, ahí tomó mayor impulso, y lo que se viene acá detrás mío, en Bermúdez y Nogoyá, pleno Devoto, es la Agencia de Administración de Bienes del Estado va a vender este predio, previo cambio por parte de la ciudad del código de lo que se va a poder construir acá. Estamos en una zona muy baja, de edificación muy baja, de hecho, uno pega así la mirada y lo más alto que hay es la cárcel de Devoto.
y la ciudad se comprometió con Nación a que va a cambiar el código urbanístico en esta manzana, al menos en este complejo de 2 manzanas, para que puedan explotarlo y venderlo todavía más caro, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, con eso se supone que va a financiar parte de la obra de Marcos Paz con el resultado de la venta de esto. Devoto, que además creció muchísimo el valor de la propiedad en Devoto. Esto es un polo gastronómico ahora muy importante. Y esta no es la parte más explotada de Devoto, ¿no? Pero sí, estamos en ese barrio. Claro, un Devoto que creció muchísimo y donde hay, digamos, mucha demanda también de espacios verdes. Los vecinos querían que le dieran un lugar a los espacios verdes ahí. Sí, pero no están los planes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ni de la ciudad, sino que esto va a ser vendido en principio para una explotación inmobiliaria, básicamente. Claro. No para ningún espacio verde. ¿Qué es lo que está pasando con todas las ventas de terreno que venís haciendo, Juli, los móviles, ¿no? En lo que es el predio ahí en Juan B. Justo, donde está el ICI, el predio de la policía en el Bajo Belgrano. En el Bajo Belgrano, tal cual. En Retiro también, y que se supone que se comprometen esos emprendimientos a cierto acceso al espacio público, espacio verde, cosa que después no se comprueba en la práctica, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa acá con Devoto. Por otro lado, las personas que trabajan en el Servicio Penitenciario Federal, que están acá en la cárcel, no tienen la confirmación de hacia dónde van, si van a Marcos Paz, si pasan a la órbita de ciudades. Claro. Eso estuve preguntando y están como en plena incertidumbre ahora mismo. Es cierto también que para los vecinos es una demanda vieja, nadie quiere una cárcel cerca, ¿no? Nadie quiere ni los basureros, ni estar cerca de donde se termina la basura, ni tampoco de las cárceles, ¿no? Con lo cual para los vecinos también la demanda de sacar la cárcel es una vieja demanda de los vecinos. Sí, por lo menos 20 años hace que esto está dando vueltas, ¿eh? Sí, bueno, te voy a hacer mi momento histórico, porque todo remita claro. Sí, por favor. Por supuesto, mucho preso político en Devoto. Claro, se conoce el devotazo cuando se levanta la prohibición del peronismo y venía el gobierno, gana Cámpora, porque a Perón no lo dejan presentarse, después de casi 20 años de proscripción. En ese momento estaban los presos, los habían mudado, había presos de Montoneros, presos de LER, presos de organizaciones armadas, pero también mucho preso de políticos, sindicalistas, o sea, mucho preso político ahí en la cárcel, los habían juntado a todos. Entonces, habían dicho ni un solo día de un pero, cosas que Cristina Fernández Kirchner ha estado hablando, algunas de las situaciones actuales, de su situación de estar presa, por eso cuando piden el indulto, eventualmente Cristina Kirchner en un gobierno peronista, hablan de esto, nunca un compañero preso, ni un día. Entonces, cuando gana Cámpora la elección, lo presionan y se suponían que, bueno, iba a sacar una amnistía al Congreso, pero no le dan tiempo porque se subleva la cárcel con el devotazo y finalmente terminan abriendo las puertas en medio de la noche y después sale la amnistía del Congreso y se conoce como el devotazo, que fue la liberación, ahí va, la liberación masiva de los presos en la previa de la asunción de Cámpora. Así que bueno, sí. María O'Donnell anima fiesta de 15 de años con el relato muy bien. El momento 70s, pero sí y ahí estaba Paco Urondo entre los presos y se puso a entrevistar, ahí estaban los sobrevivientes de la masacre de Trelew y se puso a hacer una entrevista y hay uno de los libros más interesantes de Paco Urondo, que es La Patria Fusilada, que lo arranca a sacar los testimonios ahí adentro de la cárcel. Así que bueno, el devotazo. Un pedazo de historia. Un pedazo de historia. No, pero la van a derrumbar a la cárcel. Sí, claro, sí. Imagínate que acá se viene, no sé, queda nada torre de esto. O un complejo de esos edificios que en el medio tienen 2 piletas grandes, no sé, algo de eso se viene, ¿eh? Se borra toda la historia. Así es. La vas a tener que contar vos, María. Bueno, hacemos una plaquita ahí. Bueno, está bien. Juli Roffo, desde el barrio de Devoto, donde la promesa entonces de Jorge Macri es sacar la cárcel y habrá una explosión. Yo me acuerdo, yo fui a la de... ¿El albergue Warners? Fui a la de Menem, cuando explotó el... no, era el albergue, sí, era el albergue Warners, ¿no? Una implosión. Una implosión, ese móvil no me lo pierdo. Ese móvil no me lo pierdo. Claro, no sé cómo lo harán. Si lo harán, si lo tienen que hacer de manera como una implosión, una cosa más grande. Vamos a averiguar. Tipo el elefante blanco. Claro, también. Exacto. Bueno, gracias, Juli. Un abrazo. Hasta luego.
7:57 de la mañana. Bueno, cortito nomás. Sí, porque vino el momento años 70. Tenía pensado ¿No te pareció importantísimo el devotazo? Bueno, si van a destruir la cárcel de Devoto, hay que hablar del devotazo. Claro, hay que aprovechar. Estoy de acuerdo. En 1 minuto 27 segundos. Mucho menos, muchísimo menos. Bueno, simplemente un resumen rápido de lo que fue la participación argentina en el fútbol de Europa este fin de semana. Cambiaste de tema. Hay un gran Dybala. Ojo, hay un gran Dybala en Roma. Que se le ha negado la selección a Dybala. Yo creo que por ahí Dybala todavía está a tiempo. Ojo, porque hay un gran Dybala en Roma, una asistencia, un gol. Muy bien Dybala, está con continuidad, sin lesiones. Bien para Paulo con un gol en la Roma. ¿Va al Mundial? La verdad que es un signo de interrogación lo de Dybala. ¿Va a Boca? Es otro. Dijo, por lo que me quede en Italia, no sé cuánto tiempo me quedaré en Italia. Ojo, porque en marzo va a ser papá. Claro. Dybala, y por ahí dicen que Boca, si pone 2 o 3 millones de euros, lo puede llegar a traer ahora a la Argentina. Hay un gol de Lautaro Martínez para el Inter puntero. Y hay un preocupante, podríamos decir, Julián Álvarez. Ganó Atlético de Madrid, pero Julián hace 7 partidos que no hace un gol. Y ya el Cholo Simeone dijo, necesitamos al mejor Julián Álvarez. Ojalá que vuelva pronto Julián al gol, porque está en una sequía que tiene cierta preocupación. Y la última, el Dibu Martínez se comió el gol. Perdió el Aston Villa con el Everton y el Dibu tuvo responsabilidad en el gol. A veces puede fallar. Llegó el verano, un momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach, un lugar pensado para vos, carpa frente al mar y excelente gastronomía. Además tiene un espacio para los más chicos y estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano regálate momentos únicos. Reserva tu sombra en @bruni.beach. Bruni Beach, punto de encuentro de Urbana Play en Pinamar, Avenida del Mar y Álamos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. El verano está en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, aire libre y más. En Rex te atendemos mejor. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. O sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo. Bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Qué linda esta mañana para los que nos toca estar en la ciudad, porque tiene 16 grados nada más, una máxima de 25. Mañana empieza a subir un poco las máximas, ya 21, pasado 31, pero tenemos 3 días amables de calor. Volvió Leo Pilos, nuestro operador, así que bienvenido a Leo después de sus vacaciones. Pasó su cumpleaños en el medio, te saludamos. No sé si te enteraste, seguramente no, porque habrás estado durmiendo, Leito, lo bien que haces. Así que volvió Leo Pilos al programa. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei vuela hoy a Davos, al encuentro de empresarios y líderes mundiales, donde el año pasado hizo un discurso que después provocó marchas y repudios muy masivos de la comunidad LGTB, pero no solamente por aquella asociación que había hecho entre la homosexualidad y la pedofilia. Le va a tocar un día donde va a estar también Donald Trump, en un mundo totalmente convulsionado por la política exterior y también por lo que está pasando dentro de Estados Unidos, con lo cual hay que ver cuál es el discurso que lleva Milei ahora mismo a Davos, en un momento también muy particular de la política exterior
Exterior, porque Milei estuvo el sábado en Paraguay en lo que fue la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que es efectivamente un momento muy significativo. Hacía 25 años que se venía negociando este acuerdo que... Bueno, tiene etapas, lo tiene que aprobar todavía el Parlamento Europeo, el tratado, tiene que ser ratificado por una mayoría de parlamentos de los países que integran la Unión Europea, el mismo proceso se tiene que dar entre los integrantes del Mercosur. De hecho, Milei ya incorporó dentro de las sesiones extraordinarias la ratificación del tratado, pero progresivamente lo que iría generando en todo caso es un importantísimo bloque comercial que le da una suerte de acceso preferencial a los países del Mercosur al mercado europeo y viceversa, lo cual genera también temores de los sectores que se sienten más vulnerables frente a esta posibilidad. Por ahí, para los sectores industriales, la competencia al sector automotriz, de la industria alemana, por ejemplo, o al revés lo que pasa con los países de Francia, por ejemplo, temiendo la competencia de la producción agrícola de los países del Mercosur. De hecho, Francia es uno de los países que más se opone y resiste este acuerdo. Pero es un suceso muy relevante en un momento en el cual el mundo va en la otra dirección, o sea, todo el proteccionismo de Trump va en la dirección de subir barreras arancelarias, todo lo contrario del multilateralismo, la integración de los bloques regionales, la rebaja de aranceles y demás. Entonces, en realidad, Milei viene a festejar este acuerdo y va a ir a encontrarse con lo que es en realidad su prioridad absoluta en materia de política exterior, que es Donald Trump, que percibe este acuerdo como un ataque. De hecho, los norteamericanos están planteando que esto va a significar un acceso preferencial de los quesos y las leches y todos los lácteos europeos a América Latina, al bloque del Mercosur y demás, en un momento en el cual además le acaba de subir los aranceles Donald Trump un 10% a un número importante de países europeos que ante la amenaza de que Trump tome Groenlandia por la fuerza, que dijo la necesitamos, la vamos a tener por las buenas o por las malas, que es este país que está bajo el cobijo de Dinamarca, y dijo no, está desprotegido, ahí están los chinos, están los rusos, es el Ártico Norte, por razones estratégicas. Entonces los países europeos, que son los aliados militares, en teoría, de Trump dentro de la OTAN, mandaron un refuerzo militar. Molesto por esto, Trump dijo, bueno, yo le voy a subir un 10% los aranceles a las exportaciones de todos los países que movieron tropas hacia Groenlandia. Que es probable que de eso hable Trump también el miércoles en Davos. Pero en ese contexto de conflicto creciente entre Estados Unidos y los países de la OTAN, que son los países de la Unión Europea, lo que acaba de pasar es que, de la mano muy impulsado por Lula da Silva, aprovechan este momento para lograr algo que no se había logrado en 25 años, que era el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Milei lo celebró, pareciera que... diciendo como que era básicamente un logro después de 25 años, menos mal que estaba Milei para lograrlo. Sturzenegger puso, fue gracias a las alianzas de Milei en Europa. La verdad es que fue decisivo el cambio de voto a último momento de Giorgia Meloni, que sí tiene un muy buen vínculo con Javier Milei, pero uno de los que más trabajó en este acuerdo es Pedro Sánchez, por el vínculo histórico de España con América Latina, y no hubo ningún reconocimiento para Pedro Sánchez, y en el medio se coló una pelea ridícula para la importancia del momento que crece entre Lula da Silva y Javier Milei. ¿Qué pasó? Lula da Silva había trabajado mucho por este acuerdo, lo había empujado mucho, también con Pedro Sánchez en Europa y demás, y en el momento en que tocaba firmarlo, se demora y le tocaba la presidencia a Brasil. El que le toca se va rotando, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cada 6 meses va girando lo que se llama la presidencia pro tempore, que dura un tiempito y va girando. Entonces, cuando le tocaba a Brasil, que era el escenario para que se hiciera la firma, hubo una dilación de último momento y ahora la presidencia la tiene Paraguay. Entonces, Lula había dicho que consideraba que en un reconocimiento a que eso se había alcanzado durante su presidencia, fueran a firmar el acuerdo a Brasil. Eso no pasó y fueron a firmarlo a Paraguay. El presidente Sebastián Peña, paraguayo, si bien es mucho más liberal y es muy cercano ideológicamente a Milei, dijo, la verdad es que le tenemos que hacer un gran reconocimiento a Lula da Silva, que no está hoy acá con nosotros, porque logró este acuerdo. Aplaudieron todos los presidentes, menos Milei, que no aplaudió.
Y Milei dijo que había sido gracias a su vocación de apoyo a los acuerdos comerciales y demás que se había alcanzado el acuerdo, como peleándose quién se robaba los méritos en este contexto. Lula, que estaba furioso, lo que hizo fue que la representante de la Unión Europea, camino a Paraguay, frena en Brasil y primero tiene un encuentro con Lula da Silva. También porque dentro del Mercosur, el país más relevante, porque es la economía más grande, por la cantidad de habitantes, porque es 4 veces la economía de la Argentina, es Brasil, con lo cual el motor principal para el acuerdo tiene que ver con el interés que despierta fundamentalmente la economía brasilera, sumada por supuesto a los demás países del Mercosur, que lo hace todavía más fuerte como potencial mercado para los europeos, con lo cual para los europeos tampoco, además ideológicamente esa Europa está mucho más cerca de Lula que de Milei, porque es una alianza mucho más pro-europea, pro el mundo multilateral y demás. Milei en cambio recibió una invitación de parte de Trump, otra cosa que festejaron los libertarios durante el fin de semana en las redes sociales, para formar parte del Board of Peace, el Consejo de la Paz. Todavía hay un cierto desconcierto respecto a en qué va a consistir realmente esto, pero es como que aparentemente para salirse un poco de Naciones Unidas, porque además ya Trump no cree en el armado post Segunda Guerra Mundial, que es esta alianza con Europa a través de la OTAN y el multilateralismo a través de Naciones Unidas, por eso tampoco pidió permiso a las Naciones Unidas para hacer la operación en Venezuela, ni le parece que tenga que pedir permiso a nadie para las decisiones que toma Estados Unidos en materia militar. Ha dicho Trump, mi único límite es mi propia moral respecto de lo que puede hacer o dejar de hacer con la fuerza militar norteamericana en el mundo. Entonces está creando una especie de Consejo de Paz para funcionar como de manera paralela al el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con sus aliados en el mundo. Le ofreció a Canadá, le ofreció a algunos países de Medio Oriente. Nadie tiene muy claro en qué va a consistir. Aparentemente hay que poner para la membresía un primer ingreso de $1 millón de cada país que acepte formar parte de esta especie de órgano internacional al servicio de la política exterior de Donald Trump. No se sabe muy bien en qué va a consistir. Se supone que su primera intervención tendría que ver con la reconstrucción de la destrucción de Gaza, pero Milei ya dijo que estaba muy orgulloso y muy honrado de que Donald Trump le haya invitado a la Argentina a formar parte del Consejo de Paz. Un Donald Trump que, de nuevo, Consejo de Paz. ¿Por qué? Porque sigue enfurecido, porque el Premio Nobel de la Paz no le fue concedido por los integrantes del comité noruego. Esto escaló, la pelea por el tema del Premio Nobel de la Paz escaló a un punto insólito, sin mucho antecedente, porque ustedes se acuerdan que se lo entrega a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, el Premio Nobel de la Paz, el comité. Trump se declara completamente ofendido porque dice, de ninguna manera, si yo solucioné 8 guerras en el mundo en un año nada más, el comité noruego que le dio en su momento el premio en un año a Barack Obama, que no hizo nada, a mí me lo niega. María Corina Machado, que fue completamente relegada por Trump en las discusiones acerca de la actualidad en Venezuela, donde no tiene como prioridad empujar la democracia ni reponer a González Urrutia, o poner a González Urrutia, el ganador de las últimas elecciones, aliado de María Corina Machado en la presidencia. María Corina Machado, que su política era básicamente apostar a que Estados Unidos hiciera la intervención que hizo en Venezuela, pero que después empujara rápidamente la agenda de una transición a un régimen democrático. Como eso no pasó, María Corina Machado va a la Casa Blanca y le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump, ¿no? Entonces le regala, el Premio Nobel es un diploma, una medalla y $1 millón. Entonces María Corina Machado enmarcó la medalla, que es una medalla de oro, diciéndole que era en gratitud al presidente Donald Trump, en la gratitud por su liderazgo extraordinario, promoviendo la paz y empujando a través de la democracia, de la diplomacia, la libertad y la prosperidad. Entonces le ofrenda la medalla a María Corina Machado.
En la víspera de que esto ocurriera, había sacado un pronunciamiento el Comité del Nobel de la Paz, diciendo que un pronunciamiento muy inusual, diciendo que la entrega del premio no era algo que quien lo percibiera pudiese dárselo a una tercera persona, sino que ese era un reconocimiento a una persona. María Corina Machado igual fue y le llevó la medalla a Donald Trump. Trump empezó a decir que los noruegos están muy avergonzados de lo que pasó. Esto es una decisión que toma un comité designado por el Parlamento noruego, elige a quienes a su vez eligen el Premio Nobel de la Paz. Los premios Nobel son mitad de Suiza y mitad de Suecia, y mitad de Suiza. Mitad de Suecia, mitad de Noruega. ¿Por qué? Porque como Noruega tiene una tradición de neutralidad en materia de conflictos internacionales, cuando el señor Nobel deja plata para estos premios, dice, bueno, que la parte que tiene que ver con los premios Nobel de la Paz lo entregue un comité de Oslo en Noruega. Bueno, este comité designado por el Parlamento noruego es el que, según Donald Trump, debería estar avergonzadísimo. Bueno, ahora volvieron a sacar un comunicado de nuevo, la Fundación Nobel, muy inusual, diciendo que el premio Nobel tiene dos símbolos. Uno es la medalla, el diploma y adicionalmente el dinero. Y dice, no importa lo que pase con la medalla, dicen los del comité del Nobel, ni con el diploma, ni tampoco con el dinero. Sigue siendo a quien se le da originalmente el premio la persona que queda en la historia como quien recibió el Nobel de la Paz, como diciendo es intransferible. Nosotros se lo dimos a María Corina Machado. Aunque se lo den, aunque la medalla o el diploma vaya a parar a otra persona, eso no tiene ninguna importancia. El receptor del premio Nobel es para siempre el premio Nobel de la Paz elegido por este comité, etc. Pero bueno, Milei, que está muy enrolado con Trump en todas estas cuestiones de una política basada básicamente en el capricho personal de Donald Trump de ser aceptado como el jefe de la diplomacia en el mundo, que hace un poco lo que le da gana con el poder militar norteamericano, pero sobre todo esperando el reconocimiento de terceros países, que es lo que ha hecho Milei, peleándose con Lula da Silva en la región. Lula acaba de sacar una columna de opinión en el New York Times en defensa del multilateralismo y haciendo una nueva invitación a que más allá de las diferencias ideológicas se puedan sentar a tratar intereses en común. Pero ni en el momento en el cual el Mercosur, en el cual Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, entre China y Brasil son los dos principales socios comerciales de la Argentina. El Mercosur, en su momento más importante de la historia, firma un acuerdo con la Unión Europea y lo que termina ocurriendo es que públicamente esto termina en una disputa entre Lula da Silva o Milei disputándole a Lula da Silva el protagonismo de la firma de ese acuerdo comercial. Y después, a pesar de que había dicho que el Mercosur no servía para nada, que era un acuerdo que limitaba mucho la libertad de los países de firmar acuerdos comerciales con terceros países. De hecho, Milei había apostado a que saliera primero el acuerdo con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo había anunciado, pero después todavía no se conocen los detalles, ni se avanzó en la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Dadas las circunstancias del movimiento geopolítico que hay en el mundo, Europa se apura y Milei lo celebra como un mérito propio el acuerdo con Europa, si bien su apuesta siempre fue más a Estados Unidos, y ni aún en estas circunstancias logra sentarse con Lula da Silva a tener una relación de diálogo, que no necesita ser ni siquiera de acuerdos políticos, sino por lo menos de intereses en común, que Argentina y Brasil tienen y muchísimos. Maya Hatreblanc, que arrancó sus vacaciones, el señor David Cayón, un poco fresco a la costa, pero bueno. Delfi Carmona en redes sociales, la técnica Ale López, producción Sofi Verón, Agus Vicente también, que está en el equipo estos días cubriendo a Manu, y Joaquín Alric en audios. 11 68 61 1043. Hola María, buenos días. Qué bien representado estuvo el programa el viernes en Vuelta y Media con la presencia de Guido. Estuvo bien. Extraordinario. Extraordinario. ¿Te pasaron el mensaje que te dejó Pablito Fábregas? No. Menos mal que hay gente que me informa, porque Pablito lo convocamos para cómo arreglaba yo. Te digo, estoy durmiendo en otro cuarto. ¿Te mudaste? Esa fue la solución. Cuarto. Sí, claro. Sí. Dios mío. Tengo que pegar un libro. Hay prioridades en la vida. O sea, hasta que no traiga el libro no me puedo ocupar del ventilador. No tengo idea cómo se arregla. Se suponía que Pablito me iba a ayudar y nos plantó. Pero es gratis. A ver.
Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Espero que despierta en este horario. Sí. Estoy acá con Tu Amor Imposible, Guido Berkovich, a mi lado. Te quería decir lo siguiente, me muero de ganas de ayudarte. Sí. Pero tenés que saber algo con tu ventilador, sé que tenés un problema con el ventilador. Sí. Lo único que me gusta del verano son 2 cosas, los duraznos que está y muy que bien. no me toque despertar para llevar a mi hijo al colegio. Sí. Entonces, normalmente hasta las 11 estoy durmiendo. Ah, no. Si me quieren llamar, me avisan el día anterior y yo me pongo la alarma. Pero sabés que mientras vos estás recontra viva, yo estoy al borde del coma somnoliento. Está bien. Te quiero y cuando necesites algo, contá conmigo. Pero llámame antes. Beso a toda la mesa. Bueno, le podemos avisar que mañana lo vamos a llamar, pero yo sigo con el mismo problema del ventilador. Ahí está. A ver, ¿de qué hablaste vos? No, la única manera de venir acá es que se agrega, esa sería mi condición para venir acá, que se agregue alguien, no ir en lugar de alguien. No. Si se agrega más gente, ¿A dónde? Yo vengo acá a la tarde. Sí, largo la mañana. Sí. Pero vos sabés que... no, la mañana la largo, ¿no? A mí con poco largo la mañana. Está bien, tengo nada, sí. ese es el problema. Ahí está Vos Guido. sabés que todos los que se fueron tuvieron accidentes. María es pesada en eso. Vos te vas a ese ¿Pero programa... qué, de mafia? Y María... ¿No? ¿Pero mafia o gualicho? ¿Qué hace? Todo lo que haga falta. Mafia y gualicho. Yo no puedo creer que te fuiste a ofrecer al programa de One Rice de esa manera. No se aguanta más venir. No puedo creer. ¿Hiciste eso? Sí, lo hizo. Yo pensé, no me mueven ni a palo, me tienen que sacar con la gendarmería, ni las tropas de ICE de Donald Trump me arrancan de la mañana. Me costaba Traigan gases lacrimógenos, fusil, todo, no me sacan de acá. No, y eso fue solo una parte, porque estuvo todo el programa diciendo que ¡Qué vergüenza! Por poco se va del programa. ¿Fuiste un programa donde no nos atienden a nosotros? Sí. O sea, ni por teléfono. Nada, te presentaste personalmente en un programa donde nosotros no logramos ni que nos atiendan por teléfono. Mirá qué poquito pedimos. A decir que en cualquier momento te vas de acá. Sí. Me costaba. Es una traición. Sí. Me costaba. Hay que dormir 8 horas porque si no te va a morir de vieja por envejecimiento. La preocupación de Lilita sobre mi salud. Está dice que estoy mejor desde que estoy menopáusica. Dice, Lilita fue lo mejor que me pasó el año pasado. Fue lo más inesperado que me pasó. Me costaba decírtelo mano a mano y bueno, utilicé el aire para decirlo. Yo te digo algo, charlarlo con Pandiela. ¡Upa! Vos preguntale a Pandiela, vos charla con Pandiela. Bueno, muy bien, 8:22 de la mañana. Bueno, María, a ver, esta semana arranca el fútbol. Arranca el fútbol por los porotos. Ayer arrancó la Copa Argentina, que también es un torneo oficial con el triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza y con la holgada victoria de Lanús. Así que los dos equipos de primera y uno el campeón pasó a la siguiente instancia. Esta semana, el jueves, ya arranca con 5 partidos que se van a disputar. Es la primera fecha de un fútbol que todavía no sabemos si va a tener la amnistía de la primera jornada. Esperamos mañana. El jueves que viene nos vemos. Sí, el jueves que viene. ¿Vos dijiste que no la iba a dar? No, aparentemente no. Vamos o sea, va a tener que jugar 2 partidos con suplentes Estudiantes de La Plata. O sea, el castigo a Verón. Independiente y Boca, además, son los 2 partidos iniciales. Jodidos partidos para Estudiantes, para jugar con equipo diezmado. Y además le tienen que hacer el pasillo a los suplentes. Claro, le tiene que hacer Boca en la segunda fecha el pasillo a los suplentes. Le hace el pasillo al escudo de Estudiantes de La Plata, pero bueno, sí, van a ser los suplentes. Quiero que escuches a Gallardo. Bueno, sí. En 2023, 24 y 25 hubo amnistía, así que bueno, obviamente que se vincula un poco esto con el tema de Verón. Si es que no existe, mañana se va a oficializar. Quiero que escuches a Gallardo. Gallardo arranca un nuevo ciclo en River, un nuevo año, después de un año y medio muy malo hasta ahora 50. En el Millonario. Cumplió 50 años. Él tiene gratitud a la gente que lo sigue ovacionando y hace una promesa. A ver. Hace 10 años que entro en un estadio y me ovacionan más de 80.000 personas, todos los partidos. ¿Cómo no voy a ser agradecido con la gente? Bueno, ahora voy a devolverle ese gesto que tienen para conmigo muchachos, estoy acá, no me fui porque perdí 15 partidos seguidos. Y estoy acá para seguir insistiendo, para intentar seguir siendo agradecido con la gente, para tratar de seguir dándole alegría. Y esa es mi manera de devolverle. O sea, estoy acá para seguir laburando. Vamos a tener un buen año. Bien. Vamos a tener un buen año. Perdí 15 partidos seguidos y me bancan. No, dijo, no perdí 15 partidos seguidos como para que me
me rajen o me vaya o me insulten. Tampoco es porque uno en la vida debe ser agradecido. Totalmente. Siempre. Vos sabés que dijo, entre otras cosas, que en el vestuario, más allá de que aceptó cometer errores y demás, dijo que en el vestuario él ya bajó su solemnidad y su imagen fuerte ante los jugadores y les dice: muchachos, no tengo un buen día hoy. Ok. ¿Les aclaro? No tengo un buen día. Como para que ellos entiendan que él es un ser humano. Tipo normal. Bueno, hablando de eso, Maya Hatreblanqui, ¿no? Adorni anunció tema mundial. Atenti con esto, la duda acerca de si los medios públicos transmitían o no el mundial, pues estamos en año mundial. Así es, acaba de anunciar en X que tanto la televisión pública como Radio Nacional van a transmitir los partidos del mundial de este año luego de un acuerdo comercial. Así que, bueno, se verán por allí. Es una buena noticia. Sí, claro, porque si no es muy acotado también el acceso a los partidos para los que tenían solamente DirecTV, ¿no? Que lo Recordemos va a transmitir, que DirecTV va a dar los 104 partidos, después Telefe va a tener su espacio y Teis Sports. Él dice que no va a ser afrontado con dinero de los impuestos, ¿no? Este acuerdo comercial, entonces cierra su post diciendo para todos, pero sin usar la plata de todos. Claro. 8:25 de la mañana y habitualmente yo leo las columnas de Jorge Eliotti que escribe en el diario La Nación y este domingo se hizo como un paso atrás en un sentido muy interesante de ver una perspectiva de algo muy profundo, de un cambio muy profundo que está ocurriendo en la Argentina en varios aspectos. Así que me interesaba un montón que Jorge les contara un poco esto que está viendo. Jorge Eliotti es secretario de la sección política del diario La Nación. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bueno, a ver, por un lado hablabas en la columna acerca de la caída brutal de la tasa de natalidad en la Argentina y las consecuencias que esto tiene para una población mucho más envejecida, tanto desde el punto de vista de jardines de infantes que ya se tienen que achicar, como de qué pasa con el sistema jubilatorio. Exacto. Se está dando un proceso que tiene distintos ritmos, pero que está pegando ya muy directamente en muchos aspectos. Desde hace bastante tiempo hay un proceso de envejecimiento poblacional, que eso, sobre todo en los países de Occidente, se viene viendo con mucha nitidez, también en la Argentina, pero lo que ha sido particular en el caso de nuestro país es la abrupta caída de la tasa de natalidad en los últimos 10 años, a nivel nacional del orden del 40%, y por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires prácticamente cerca del 50%. Eso va modificando las estructuras de la sociedad argentina, que va generando obviamente mayor cantidad de personas adultas mayores y menor cantidad de niños, y eso tiene afectaciones de distinto tipo, ¿no? Lo que vos mencionabas tiene que ver con lo educativo, que es lo primero que pega por la menor cantidad de chicos. Eso viene avanzando a nivel inicial muy fuerte. El año pasado impactó en primer grado y este año va a impactar en segundo. Es como una ola que va avanzando. La estimación que tiene el gobierno es que va a quedar redundante aproximadamente un 30% de la estructura escolar. Y eso obviamente puede ser una situación derivar una situación de crisis o una oportunidad para concentrar esfuerzos, para ampliar la cantidad de horas de clase, o hacer doble turno en aquellos que no lo tienen, en fin, necesita y requiere de una programación para transformarlo en una oportunidad de mejora, pero están conversando con las provincias, justamente por esta cuestión. Claro, pues tenés un tercio más chica la matrícula, ¿no? O sea, tenés un tercio. Y contabas también algo, nosotros también lo reflejamos en algún momento, los colegios privados, que esos algunos se están cerrando directamente, porque bueno, también es un desafío grande para el sector privado que se achique tanto la matrícula. Y de los grandes, Jorge, el dato que más me llamaba la atención de tu columna tan interesante era que, claro, la longevidad hace que el PAMI, por ejemplo, ahora tenga a veces padres e hijos jubilados al mismo tiempo y creo que, si no recuerdo mal la cifra, 1 millón de afiliados de más de 80 años hoy en el PAMI. Exactamente. Lo que está ocurriendo es eso, tenés mayor cantidad de afiliados con mayor edad, tenés ya 2 generaciones adentro, digamos ya como bastante naturalizado, antes era una excepción. Ahora hay padres e hijos que son beneficiarios, y ya no tienen aportantes, digamos, antes uno era aportante, el otro beneficiario, y después tenés ese otro dato que de la base de 5,4 millones de afiliados del PAMI, 2,3 millones reciben tratamientos
oncológicos o crónicos que son de largo aliento, de largo alcance y muy costosos. Entonces hay una sobrecarga en las cuentas del PAMI que hace que todos los años, por encima del presupuesto, necesite tener un auxilio adicional, especial, por parte del Tesoro. Bueno, ahí hay un estrés muy notable. Y el otro aspecto, que es quizá el más transitado, a nivel de jubilaciones, ¿no? Que es el otro aspecto donde empieza a acumularse una carga muy fuerte. Se te desequilibran los aportantes, no solamente por el tema del trabajo negro, sino se te desequilibran los aportantes versus los que están jubilados activos, ¿no? Y exacto. Estamos charlando con Jorge Liotti, que escribe una columna los domingos en el Diario de la Nación, y que me interesó muchísimo su última columna, porque uno aprovecha a veces por ahí que no había noticias tan calientes para hablar de algo muy profundo, que es esta nota que hace Jorge hablando de este cambio demográfico sumado a un cambio de la economía, ¿no? Del futuro de lo que es los sectores más dinámicos de la economía argentina, ¿no? Como que por ahí uno puede pensar todos los últimos años como el centro del país, del sector agroexportador, y ahora todo ese sector en realidad lo más dinámico tiene mucho más que ver con la minería en el norte, el petróleo en el sur, y cómo eso afecta también muchos cambios demográficos en el país y en la estructura económica, ¿no, Jorge? Exacto, esa es como una segunda dimensión que no tiene que ver con lo etario, con la acumulación de la edad en adultos mayores, sino con la distribución de la población en el territorio en función de cómo está el sistema productivo. Agrego un datito que a mí me llamó la atención y lo incluí ahí, porque nosotros siempre nos pensamos como un país bastante despoblado, bueno, hay bastante debate al respecto. Bueno, los especialistas marcan que la cantidad de población de la Argentina no va a crecer mucho más de la que está actualmente. Creen que puede tocar un techo de cerca de 50 millones de habitantes, después va a bajar. Es decir que para el 2050, por ejemplo, la población va a ser más o menos la misma que ahora. Dentro de eso, lo que pasa es que va a ser más envejecida, ¿no? La misma cantidad, pero más envejecida. Y respecto de la distribución, efectivamente, durante el siglo XX lo que se produjo fue una concentración de población en los conurbanos. Claro, con la industrialización, ¿no? O sea, los que venían del campo a la ciudad. Exactamente. Eso fue un modelo productivo que hoy está en cuestionamiento. De hecho, los indicadores industriales de los últimos meses han sido negativos. Y por el contrario tenés sectores muy dinámicos ubicados en el eje cordillerano por la minería y patagónico por los hidrocarburos, pero ese mayor potencial que hace que las perspectivas para 2030 sea que, por ejemplo, por primera vez en la historia argentina, minería y energía van a generar mayor ingreso de dólares que el campo. Eso sería una reversión de la tradición histórica de la Argentina. Eso no viene acompañado con una migración interna de la población que pueda capitalizar ese potencial y ese crecimiento. Entonces vas a tener sectores muy dinámicos económicamente, pero con bajo nivel de población, y vas a seguir teniendo conurbanos muy sobrecargados con una actividad con menos perspectiva. Entonces ahí también hay otra señal de atención a ver qué pasa con todos esos cordones urbanos, que incluido el bonaerense, pero también que generan, por ejemplo, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y Mendoza, ¿no? Claro. Sí, pues además estas actividades más, que son las que más crecen, no generan la misma cantidad de empleo que la actividad industrial, ¿no? Minería y petróleo. Exactamente. Entonces, no, es súper interesante, Jorge, la nota la recomiendo. Sí. Y una cosa, María, porque vos marcabas el corrimiento, claro, habitualmente esas columnas tienen más que ver con la política, el análisis político, pero parece interesante remarcar que yo creo que últimamente muchas de las situaciones que se generan vienen producidas por cambios sociales. La política tiene menos recursos para generar novedades. Y por el contrario está muy activa la sociedad por cuestiones de época, que tienen que ver con lo demográfico, con lo tecnológico, con los cambios en los sistemas. Es un cambio muy acelerado. Muy acelerado que obliga a la política a adecuarse a esa dinámica. Entonces hay que estar con un ojo atento a esas transformaciones. Totalmente, por eso me interesó muchísimo, así que quería compartirla también con la audiencia. Gracias, Jorge. Por favor, un gusto, María. Hasta luego. Era Jorge Liotti, secretario de la sección política del Diario de la Nación. El mundo en 10 años va a ser muy distinto, muy distinto. El otro día les contábamos con Dani Stenger la etapa de The Economist de que, bueno, la gente de 30
Se casa poco, tiene pocos hijos, eso cambia muchísimo la demografía, simultáneamente está cambiando y además Milei es un acelerador del cambio económico en la Argentina, porque todo este fenómeno, las políticas de Milei la aceleran, digamos, desestimar la industria, olvidarse de los conurbanos y poner mucho foco en buscar inversiones en la minería o generadores de divisas, como es el petróleo y la minería, sin pensar en políticas que compensen en el mientras tanto, ¿no? Pero dentro de ese cambio demográfico y económico que efectivamente está ocurriendo, yo creo que Milei es un gran acelerador de que esa tendencia vaya muy velozmente. Mira, yo tengo una hija de 4 años que, bueno, ahora pasa a sala de 4, es la única que tiene hermanito más chiquito que ella. ¿En serio? Sí, de su sala, de 16 nenes. Claro. A mí decía Jorge... Caen las matrículas en primer grado, o sea... Empezó a sentirse con el jardín de infantes un 25-30% menos de gente demandando vacantes, porque no hay chicos para cubrirlas. Ahora primer grado, el año que viene va a ir a segundo y así se va a ir achicando la matrícula de las primarias. Y el sector privado se le complica más. El público por ahí puede repensar estrategias de, qué sé yo, no sea, por doble jornada o mayor cantidad de horas de colegio, además. Parte del cambio demográfico, fuera de broma, es Mirta Legrand, digo, es como una expresión, pero Mirta Legrand, a los 99 años, vital en televisión, te habla un poco de este mundo nuevo también, ¿no? Sí, ella dice que esta vitalidad, en realidad, que ella es una mujer gánica, en un reportaje que dio a Pablo Mascareño en el diario La Nación, y dijo que en realidad... ¿Era Marcelo Stiletano? No, Pablo Mascareño, y dice que en realidad ella no es anciana, es una mujer grande. Y justamente esto no soy anciana, soy grande. Soy una mujer grande. Y justamente semana pasada la noticia que revolucionó a los medios de comunicación fue la separación entre Mauricio Macri y Julián Aguada. Y hubo rumores, como había bien dicho el señor Guido Berkovich, claro, de una supuesta relación entre Juana Viale y Mauricio Macri. Rumores que rápidamente se disolvieron. Ayer en el programa Juana Viale no hizo alusión en ningún momento, pero sí la que hizo alusión a este rumor fue Mirta en la mesa el sábado. Una vil mentira, una vil mentira. Ayer estuve con Juanita acá. No, nada que ver, un disparate, no sé de dónde salió eso. Es un invento, está de novia hace tiempo, vino con su novio acá. Era absoluto, un disparate, una locura. ¿De dónde salió? ¿De dónde salen esas cosas que hacen tanto daño? Parece que Juana le molestó, y a Marcela le molestó. Ya estaba enojadísima. Sí. Digo, no, que Juana... Así que aprovecho para desmentirlo. Ahí va. Bueno, y lo desmintió. Muy bien. 98 años, el 23 de febrero cumple 99. Mirta tiene bisnietos de 20 y pico de años. Sí. O sea, te das cuenta cómo, la longevidad y la vitalidad de esta mujer es fantástico. Me gusta. No soy anciana, soy una mujer grande. Exacto. Tómese nota de eso. Muy bien. Muy bien. 8:37 de la mañana. Plan Nova lo presenta la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Maya Jatreblansky. Sí, vos sabés que Cristina Kirchner, que estuvo internada en el comienzo del año en el sanatorio Tamendi, ya fue dada de alta, fue operada por una apendicitis, está reclamando cambiar y que flexibilicen su régimen de visitas. Algo se le complicó también, porque se quedó mucho más, fue un posoperatorio como 3 semanas, ¿no? Sí, creo que tuvo apendicitis con peritonitis y tuvo una internación larga, fue dada de alta, ya volvió a su departamento de la calle San José 1111. 1111, como le gusta a ella. 1111, sí. Donde, tiene prisión domiciliaria. ¿Recordás que ella había tenido una reunión con economistas en su departamento y se había reunido con unas 8 personas? Y a partir de allí, el tribunal que fija sus condiciones de detención le acotó su posibilidad de recibir visitas. Ahora solo puede tener visitas limitadas a 3 personas durante no más de 2 horas y 3 veces por semana. Por fuera de la gente de su entorno, digamos, o sea, médico, abogado, sin contar la que la tienen que ir a ver. O sea, por fuera de eso tiene
3 personas, 3 veces por semana, 2 horas. Exacto, no más de 2 horas. Y sus abogados están pidiendo que le flexibilicen estas condiciones de detención, pero hasta ahora no lograron que se habilite la feria judicial para cambiar esto, por lo cual viene con fallos adversos, Cristina. Quería volver a la terraza también más tiempo, creo que le limitaron la terraza. Me parece excesivo. A mí me parece que los ensañamientos, la verdad, no tienen... pidió también que le saquen la tobillera. Eso, pidieron que le saquen la tobillera, que los visitantes recurrentes no tengan que pedir autorización cada vez que van a verla, que no se limite la cantidad de visitas y que se elimine el tiempo máximo de utilización de la terraza del edificio, que hoy solo la puede usar 2 horas. Bueno, es absurdo limitar la vida en cuánto tiempo puede subir a una terraza, creo yo, no sé. Por la parte hablábamos que un preso, o sea, en la cárcel sale varias veces en el día. O tiene una por día, por lo menos, una salida para caminar, por una cuestión de aire libre, qué sé yo. Claro, bueno, para que se trate esto, había que habilitar la feria judicial. Bueno, la justicia le rechazó esa posibilidad, con lo cual se sigue postergando esta definición. Dicen que Cristina está muy abocada a mirar la actividad de los bloques legislativos del peronismo, que todo el tiempo coquetea se le escapa todo de la mano. Claro, con desintegrarse. Bueno, así que ella está monitoreando esto desde su condición de reclusión. Le cuesta muchísimo mantener un mínimo de centralidad, ¿no? Si ella no es candidata, que es la carta que siempre tiene para jugar, le cuesta muchísimo, ¿no? Entre que se le está revelando Kicillof, bueno, ya se reveló, y los gobernadores que hacen sus propios acuerdos con el gobierno nacional, sobre todo los gobernadores, qué sé yo, Tucumán, Salta, ¿no? Sí, se le escurre el peronismo por todos pero lados. Sí, se le va del peronismo. Bien, ¿querés estrenar tu Ford? Con Plan Óvalo es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo en hasta 120 meses con la tranquilidad de tener 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar de la experiencia Ford hoy mismo. Plan Óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Juli Rofo, ¿dónde andamos? María, ¿cómo estás? Estoy en una de las ferias de la ciudad, donde uno de los productos estrella es el huevo, María, porque Argentina se convirtió en 2025 en el principal consumidor del mundo de huevo, superó a México, ya había estado peleando ahí medio cabeza con cabeza en 2024. Los argentinos en promedio consumimos 398 huevos por año, o sea, más de uno por día. Veníamos de 363 en el 2024 y ahora superamos la marca de más de un huevo por día durante todo el año. Estas son cifras de la Cámara de Producción Avícola y esto tiene que ver, por un lado, con que se desmitificó esto de que en los 90 mi mamá decía un huevo por día como mucho. Por el colesterol. Era el colesterol, sí. Exactamente. Fue muy buena después la campaña publicitaria de los huevos, la verdad, porque cambiaron la percepción respecto de si... La narrativa. Total. Sí, después se demostró científicamente que el colesterol de los huevos no impacta en el colesterol de la sangre y además es por lejos la proteína animal más barata de comprar y es versátil. Vos pensás que el huevo lo podés usar para el desayuno, para las 4 comidas las podés hacer incluyendo huevos, así que con eso tiene que ver con el precio. El maple más barato acá en la feria de abastecimiento barrial está a 6.200 pesos, es el huevo más chiquito, el huevo más grande que es el jumbo, está que es de granja, está alrededor de los 12.000 pesos el maple de 30 huevos. Yo compro el de gallina feliz y los de gallina feliz, el rango de precios es increíble porque va de 15.000 a 34.000 el maple. Bueno. Mirá la dispersión. Sí. El nivel de felicidad. Claro, según cuánto camina la gallina. Incomprobable. Nunca la vi tan feliz. Acá me acaban de mostrar una oferta de 5.500 el maple. El más barato, el más barato, sí. Bien. Huevo blanco 5.500. Es de gallina triste esa. 5.000 es triste pero mal, pobre. Deprimida. Y bueno, hace lo que triste. Triste, Patricia. Pero se convirtió en un consumo muy frecuente entre los argentinos porque además quienes por un lado tenemos esto, ¿no? Es la proteína animal más barata por lejos. Argentina, mientras crece como consumo en el consumo de huevo, baja en el consumo de carne vacuna. Ahí hay una correlación no tan directa, pero existe esa correlación. Bueno, hasta 20.000 pesos el kilo de asado, 5.000 pesos el maple, ¿no? Bueno, ni hablar.
Ni hablar. Y por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con el maltrato animal. Quienes militan en contra del maltrato animal, bueno, van más a huevos de granja y demás que a carne de pollo, de vaca y como sea. Así que ahí también hay otro impacto de por qué crece el consumo de huevos. Sí, por eso también baja un poco carne vacuna, porque el otro que perdió el estigma que tenía era la carne de cerdo, que se suponía que era muy grasosa, y, o sea, como que cambian las percepciones. Ahora en Estados Unidos cambió el tema de la leche. La leche, en la época de Obama, la habían sacado de la dieta de las escuelas con subsidio estatal y ahora repuso Trump la leche. Especialmente la leche no procesada, que hay también todo un debate alrededor de eso. Bueno, Juli Roffo, desde una feria con el consumo más alto de huevos del mundo per cápita, somos campeones. Campeones Gracias, del Juli. mundo, exactamente. En huevos, exacto, un beso. 8:45 de la mañana. Nos vamos a ir a Minnesota. Es realmente muy alarmante lo que está pasando en Estados Unidos con el estado de la democracia y el avance de ICE, el Servicio de Inmigración, sobre los derechos civiles, avanzando en camionetas sin identificar, con carta blanca en principio del gobierno federal que dice que no tienen un marco legal que respetar en la manera en que arrestan personas. Mataron a una persona que intentó resistirse al operativo de ICE en Minnesota y eso puso como muy en alerta a una ciudad que es muy demócrata y que está tratando es como un poco el campo de batalla actual de Trump con el tema de los inmigrantes y las políticas de expulsión masiva. Ernesto Resnick, que es biólogo argentino, vive en Minnesota hace muchos años y le agradecemos especialmente que se haya despertado muy temprano hoy para contarnos un poquito cómo se está viviendo esto en Minnesota. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Hola, ¿cómo te va, María? Bien, todo bien. Bueno, hoy es el foco de la rebelión, ¿no? Contra ICE, un poco Minnesota. Sí, nos han transformado en el simple hecho que Trump quiera imponer este decreto de insurrección nos hace la ciudad insurreccional. Y como vos decís, toda la retórica del gobierno de darle inmunidad a los agentes de ICE, ayer en el Wall Street Journal, hasta el Wall Street Journal se opone a esto que está ocurriendo con un artículo detallando cómo los agentes de ICE tienen incentivos para capturar gente, aunque después la tengan que soltar porque un montón de ellos son ciudadanos norteamericanos. Bueno, todo eso es una combinación explosiva para salir a la casa de gente, es brutal. Claro, ¿cómo se están organizando los vecinos y demás, Ernesto? Porque uno los ve por ahí, personas que dicen estoy encerrada en mi casa, tengo pánico de salir, vecinos que protegen a otros, este bloqueo de calles, cómo se van avisando. Vi que les tiran, que están usando la nieve para que le tiran nieve a los agentes de ICE, que el hielo, como que tienen pánico, es una cosa como de la vida cotidiana, de repente irrumpen estos personajes en estas camionetas y se tiran gases lacrimógenos. Es una cosa del terror. Sí, es un ejército de ocupación, un ejército aterrorizando a la población. Como dijiste, dentro de todo, el terrible invierno que tenemos en este momento, creo que está siendo menos 25 grados. ¡Ay! Es a nuestro favor dentro de todo, ¿no? El hielo y el resbalarse en el hielo es nuestro mejor aliado, es nuestra única arma casi, porque las manifestaciones han sido totalmente pacíficas y vos hablabas de la organización. Eso es lo notable dentro de todo, ¿no? Lo notable es, y es lo que le ha puesto un freno dentro de todo a Trump y lo que ha puesto el tema en las primeras planas de todos los diarios, de todas las noticias. La organización es notable, es mucho alrededor de las escuelas. Como vos decías, hay un montón de gente que no sale a la calle. ¿Por qué? Porque o es indocumentada, que son los menos, o lleva aportación de piel latinoamericana o piel somalí, con lo cual lo hace directamente target, o sea, directamente blanco de estos secuestros, que, como decía recién, al tener los que lo hacen, tener un incentivo por el número que levantan, te hace que directamente te lleven sin problema. O sea, no hay una orden de arresto, no hay no hay ningún marco legal que justifique una detención. O sea, te detienen y te llevan. Claro.
Y te llevan, si sos ciudadano, después por ahí a los 2 días te devuelven. Esto es lo que está ocurriendo en la comunidad somalí muy comúnmente. Y está aterrorizando. La comunidad somalí, entre paréntesis, es 95% ya ciudadana norteamericana. Vinieron hace 20 años. En Washington los taxistas eran somalíes mayormente. No sé si a qué se dedican. En Washington la mayoría... Acá, sí. Acá los taxistas, mayoría somalí, pero también en la administración pública, lleno de somalíes. Por ejemplo, si vas al aeropuerto, que es un aeropuerto de los más grandes de Estados Unidos, de Minneapolis-St. Paul, todos los empleados son somalíes. No sé cómo se da esta cosa inductiva de que si trabaja uno, trabajan todos, pero son parte de la vida diaria. En las escuelas, un 10% de los chicos en todas las escuelas son somalíes. Acá se convive con los somalíes y con los mexicanos y con los ecuatorianos como normal. Y Ernesto, con relación a las universidades, Ernesto es biólogo, es argentino, vive en Minnesota hace muchos años, que es ahora como el foco de la rebelión contra la política de ICE, con un Trump muy empecinado en someter, digamos, un poco a Minnesota, en este caso, como si fuese un leading case, ¿no? El caso testigo de hasta dónde puede llegar con ICE. Y veía que en las universidades hay pánico a protestar, como pasó con lo que fueron las protestas contra Israel en algunos de los campuses, que después además los expulsaron de Estados Unidos, y un juez, que es un juez que fue designado por Reagan, que en el caso de la protesta de los estudiantes a los que le habían quitado la beca, planteando que estaba avanzando sobre la libertad de expresión y el miedo de los extranjeros a protestar para que no les quiten la visa. Sí, totalmente. Bueno, las universidades son un caso particular por todo esto que vos estás diciendo. Han sido el blanco de ira general anti-woke y anti-izquierda, antidemócrata, y de tal modo tan pesado que las autoridades de todas las universidades tratan de cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque las universidades viven, gran parte del presupuesto de todas las universidades grandes de Estados Unidos es federal vía grants, vía becas. No becas. Contratos, becas, sí. Subsidios, vía subsidios. Entonces, como lo primero que hizo Trump es sacarte eso, entonces todos tienen mucho cuidado. Igual, en este caso, la Universidad de Minnesota ha tomado medidas como clases online de vuelta, sobre todo para los chicos que no quieren salir de su casa. De vuelta, lo mismo que pasa con las escuelas primarias y secundarias, pasa con los chicos más grandes. Los chicos más grandes ya son adultos, con lo cual, de vuelta, esto de la aportación de piel latinoamericana o piel somalí es total. Te llevan y te ponen preso por 2 días. No es trivial, ¿no? No. Vimos las imágenes de una docente que estaba parada a los gritos, parecía tener un bate béisbol o algo, diciendo no van a entrar a mi escuela, frente a los de... Las escuelas es el bastión de resistencia, son las escuelas, que acá es la unidad comunitaria más importante. Las escuelas estatales son todo, sobre todo en lo primario y también en secundario. Me imagino que integración también de eso. Y se los ve además los de ahí con la cara tapada, ¿no? Hace frío, como decías, hace un frío extremo, pero sobre todo además actúan en camionetas no identificadas y con la cara tapada. Que es lo que más molesta a la mayor parte de la gente, esto de que no solo sea un ejército de ocupación que arbitrariamente te para por la calle, te exige documentos. La mayoría de los norteamericanos no tiene documentos. Encima, pero no porque no... eso, encima de eso te lo hacen tipos sin identificación personal y a cara tapada. Es realmente una situación bastante pesada. Claro. Ernesto Resnick, biólogo argentino, te agradecemos muchísimo, Ernesto. La verdad es que uno ve imágenes que parecen, y un poco eso que decías, al final el hielo termina siendo el principal aliado en este momento. Algunas de las imágenes que veía de los agentes de ICE que se caen, se resbalan con el hielo mientras persiguen la cacería de las personas por las calles ahí en Minnesota. Y mirá lo que es la situación, que normalmente uno ve eso y siente por la persona, y acá lo que ocurre es que cada vez que se resbala uno está todo el mundo alrededor festejando. Sí. Gracias, Ernesto. Buen día para vos. No, por favor.
Buen día, gracias. Hasta luego. 8:53 de la mañana. Es increíble, de verdad. Parece mentira una vez, pero son patotas actuando a alguien. Uno decía, bueno, me hace acordar la época de la dictadura. Y eso tiene dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho que estaban, digamos, los forfalcon sin identificar, que el destino de eso eran los centros de tortura y clausura, y de centros de tortura y desaparición de personas. Ahora, lo peor que te puede pasar es que te deporten, de todas maneras, pero a la vez, la época de la dictadura se hacía de manera oculta, porque eso no se podía hacer de manera visible. Claro. Ahora es a la luz del día adelante de todo el mundo. Adelante de todo el mundo, con Trump estaba en un momento sentado con los periodistas del New York Times viendo cómo mataron a René Wood. Le dice, no, está perfecto, actuó bien, actuó en defensa propia. Una tipa que estaba en el auto indefensa y la fusilaron. Cuando ya se estaba retirando del lugar donde había detenido esa redada. Y el fin de semana, justamente, en un festival que se llama Light of Day en New Jersey, se presentó Bruce Springsteen de sorpresa. No estaba anunciado, dio un show de 75 minutos y antes de cantar su canción The Promised Land... La Tierra Prometida, que habla de los trabajadores que van a un país a buscar un futuro mejor. Ese sueño americano. No a matar, no hacerle daño a nadie. No, dedicó unas palabras a todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Los que creemos en el Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén las personas fuertemente armadas invadiendo ciudades de los Estados Unidos? Hablando de ICE, ¿no? Utilizan técnicas de la Gestapo contra nuestros ciudadanos. Nadie merece ser asesinado por ejercer el derecho a la protesta, por el caso de René Wood, ¿no? Le mandamos un mensaje a Trump. Le decimos a los de ICE, váyanse de Minneapolis, dicho es, sí, váyanse. Saca tu culo acá, sí, váyanse de acá. Y le dedica a René Wood la canción The Promised Land. Que era la ciudadana que mataron, ¿no?, en Minnesota mientras protestaba contra el operativo de René Wood. 8:56 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, el choque en la Panamericana, kilómetro 28, mano al norte, se registra demora importante, también mano a la capital federal por caudal vehicular, entre el kilómetro 32 y el kilómetro 24. Mientras tanto, en el acceso este también hay un incidente vial en el kilómetro 24, en Morón, sentido hacia la avenida General Paz. Trenes, el San Martín, Retiro Pilar y el Sarmiento Moreno 11 están operando con demora y el subte funciona con normalidad, María. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus comenzó la temporada 2026 con una promo para que tengas un verano soñado. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, sí, hablamos del verano que nos toca hoy, muy amable con José Bianco. Hay un veranito también financiero. El dólar quieto con el Banco Central comprando reservas, lo cual es una buena noticia para el gobierno que necesita juntar reservas y aunque decidió que finalmente lo iba a hacer, pero no quiere presionar sobre el tipo de cambio. Pero bueno, lo que plantea hoy el cronista es que hay un desarme de las posiciones en dólares después de lo que fue la acelerada dolarización previa a las elecciones de octubre y dado también una vuelta al carry trade, porque las tasas en pesos están altas y entonces hay quienes encuentran que es conveniente ahora mismo ir a pesos, aunque sea por un rato, hasta que cambien las expectativas respecto de qué puede pasar con el dólar. Un Milei que se va a encontrar, Maya, con Cristalina Georgieva, viaja a Caputo en la comitiva también que está rumbo a Suiza, ¿no? Así es, y viaja a Caputo, viaja a Kirchner, el canciller. Se espera que, claro, Milei va a estar hasta el viernes en Davos, o sea que luego de su exposición el miércoles por la tarde se espera que tenga varias reuniones
reuniones con grandes empresarios y también con la directora del FMI, Cristalina Georgieva. El que suspendió su participación en Davos es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dado el choque de un tren de alta velocidad que ocurrió en Ademuz, en Córdoba, en España. El domingo por la tarde dejó por lo menos 39 víctimas mortales, más de un centenar de heridos, una situación bastante dramática por circunstancias que no se conocen. Puede decir que en una zona, escuchábamos hace un ratito el ministro de Transporte español que dice que es una vía recta, no encuentran la razón, investigarán qué es lo que pasó en ese choque de trenes. Atención Boca, porque hoy le van a hacer estudios a Miguel Ángel Merentiel. Ayer salió en el primer tiempo el goleador, uno de los mejores futbolistas que tiene Boca en ataque junto con Ezequiel Ceballos, con un golpe en principio, pero con una molestia que ya tenía en ese mismo lugar en donde recibió ese golpe. Hay preocupación en Boca porque no tiene ni a Cavani ni a Milton Jiménez para el inicio del campeonato. El único 9 que tiene es Merentiel. Veremos hoy los estudios que arrojan del uruguayo nacido en Paysandú. Bueno, vamos a ver qué nos dice José Bianco. Presenta el clima Air Europa. Qué lindo día, ¿eh? No sé si para estar en la playa, pero acá hermoso. Bueno, abrácenlo, sáquense una foto con el termómetro atrás de caseta O. ¿Por qué? ¿Esto es pasajero? Porque a partir de mañana y sobre todo el miércoles prendemos el horno y nos olvidamos de apagarlo. A mí me gusta. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que da la vista del meteorólogo, que son más o menos 10 días. No. Vamos a estar arriba, arriba. Cayó en la embocó, entonces va a estar en la playa. No, sí, sin duda, como suele pasar, la segunda quincena de enero, no estoy dando ningún facto, esto es lo que recuerdo de los últimos 20 eneros, la segunda quincena de enero favorece más a los que eligen. De casualidad pasa, ¿no? Okay. No hay una gran explicación, no hay diferencias marcadas entre los 15 primeros días de enero y los segundos, pero esta vez los que van en la segunda quincena de enero tendrán mayor estabilidad, más viento desde tierra, que eso garantiza en la costa temperaturas más altas, pero acá en Buenos Aires, hoy lindo. Agradable, 25 grados, 24 la máxima. Mañana 28 y a partir del miércoles empezamos a coquetear con los 31, 32. ¿Quién pudiera? Qué lindo ese coqueteo, ¿eh? Está bien. Sí, volver a los 31, cantaría Violeta. Y el mar está templado en la costa atlántica, dice que está con una corriente que llega de... En general lo que no cambia tanto, las corrientes no cambian tanto, pero hay circulaciones de vientos locales que hacen que se acumule en la parte más superficial agua caliente o agua fría. Pero eso tiene que ver con la dirección en la que sopla el viento con respecto a la dirección de la costa. Puede haber upwelling, es decir, agua que sube desde niveles más bajos, agua fría que llega a la costa, o al revés, que se apile agua caliente que es arrastrada por el viento hacia la costa, y eso puede haber una diferencia de 6-7 grados entre un fenómeno y el otro. Y simplemente con la estabilidad del viento, que ahora se vienen días tranquilos, días parecidos entre sí, y ese fenómeno se puede exacerbar. Así que disfruten. Buen tiempo, los que pueden. Agua mar cálido. Vos la pegaste. Bueno, pero puede haber algún molusco en mal estado que sí, algún accidente. Pero lo bien que le fue en el casino y no lo cuenta. Exactamente. Tiene información que no conocemos nosotros. Bueno, muchas gracias, José Bianco. Disfruten esta jornada templadita para hacer verano en la ciudad de Buenos Aires. Ya vienen los perros de la calle. Creo que volvió Andy Kundesov, me dijeron por ahí. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play